La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros José Ruales, ministro de Salud. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre para informar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Ministro, sé que usted visitó el hospital universitario, donde constató el inicio de obras de adesentamiento del centro quirúrgico y de la unidad de cuidados intensivos. Hizo varios recorridos durante este feriado. ¿Cuánto ha invertido este gobierno en infraestructura hospitalaria desde el inicio de su función? Nosotros hemos desarrollado varios proyectos de inversión y el año pasado, desde el inicio de mi gestión, se invirtieron alrededor de 240 millones de dólares. Muchos de ellos tuvieron que ver con las fases de terminación de los hospitales, el equipamiento de estos hospitales. En el caso del hospital de Durán, por ejemplo, que todavía estamos en la última fase, estamos terminando el equipamiento, acabamos de recibir hace 2 semanas el equipo quirúrgico para poder habilitar ya todos los quirófanos del hospital y todavía estamos en esa fase de implementación. Esperamos en los próximos meses terminar absolutamente todo. Lo mismo que estamos haciendo con el hospital de Manta de Bahía, el hospital de Montesinaí, por ejemplo, que tenía todavía cerca de 300 camas que tenían que ser habilitadas. Estamos contratando para ese hospital cerca de 1,360 personas, una primera convocatoria con 740 entre médicos, enfermeras, laboratoristas, tecnólogos que deben incorporarse a partir del 1 de marzo, con lo cual vamos ya a subir de 181 a 331 camas, de tal manera que vamos incrementando la oferta en el norte de Guayaquil, pero también hemos estado haciendo inversiones para ampliaciones, repotenciaciones, por ejemplo, los quirófanos de el Francisco y Casa Bustamante, el hospital pediátrico, del hospital del Guasmo Sur, los quirófanos de el Abel Gilbert, quirófanos de emergencia, por ejemplo, que fueron rehabilitados, el servicio de hemato-oncología también a nivel infantil, etcétera, ¿no? Estamos trabajando tanto en la inversión en equipamiento como en la infraestructura, y para este año el presupuesto para los hospitales va a ser de 165 millones de dólares en inversión en equipamiento e infraestructura, además de cerca de 100 millones para los centros de salud. Vamos a fortalecer con prioridad también en este año alrededor de 50 centros de salud repotenciados, 600 que requieren mantenimiento, además del equipamiento para este primer nivel. Es decir, estas adecuaciones, ampliaciones, repotenciación también de algunos centros de salud, de algunos hospitales como los que recorrió el fin de semana, ¿son parte de un plan nacional o estos son casos aislados? No, son parte de un plan nacional, ¿no? El plan nacional tiene 2 partes. De la primera, a nivel de los centros de salud. Queremos mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud. Queremos que el centro de salud permita realizar el diagnóstico de laboratorio, las ecografías, la colposcopía, hacer el tamizaje, el diagnóstico temprano de cáncer, de hipertensión, de diabetes, hacer el control y mantener a los niños sanos, especialmente a los menores de 2 años, a las mujeres embarazadas, ¿no? Para eso necesitamos aumentar la capacidad operativa de los centros de salud. Y eso se hace con personas. Estamos contratando 980 personas adicionales este año. El año pasado contratamos 552 y vamos a priorizar los centros de salud
que están más lejanos, que tienen mayor desnutrición crónica infantil, comunidades que no han recibido servicios de manera continua, de tal manera de abastecerlos, y también las unidades de salud que se encuentran en la periferia de las grandes ciudades de Quito, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Esmeraldas, de Portoviejo, de Manta, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos un plan para continuar tanto en la repotenciación, construcción de nuevos servicios en hospitales a nivel nacional. Para hospitales, además del mejoramiento de la infraestructura, la ampliación, el mantenimiento, estamos contratando 9,600 personas para cubrir una parte de la brecha de personal, de especialistas, de médicos, de enfermeras, que fueron saliendo o que fueron eliminados los puestos en el último gobierno, y eso ha generado una falta de oferta, especialmente después de la pandemia, cuando hemos recuperado las atenciones en los servicios. Existe una demanda que genera a veces listas de espera para cirugías o para consulta, ¿no? Entonces estos son los problemas que estamos afrontando y que estamos ya dando solución a partir del mes de enero, con la mayor parte de contrataciones que empiezan en marzo. Frente a este panorama que usted nos ha hecho de la situación de salud y lo que se está haciendo y lo que se está planificando para este año, también está el otro lado, por ejemplo, lo que declaró Wilson Tenorio, que es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Él anunció que en los próximos días van a tomar varias medidas ante la falta de cambios, dijo él. Usted acaba de mencionar un montón de cambios ahora, pero ¿por qué hay esa diferencia de visión entre los trabajadores médicos y el gobierno sobre lo que sucede actualmente en la salud en nuestro país, en el sistema de salud? Dijo que hay falta de medicinas, dijo que pese a que han dialogado por años con el gobierno, no hay resultados. ¿Cuál es el índice en este momento de desabastecimiento de medicinas a nivel nacional? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional un índice de abastecimiento, terminamos el año con cerca del 80%, ¿no? Eso quiere decir que tenemos el 80% o más de medicinas para 1 a 3 meses, y hay efectivamente algunas medicinas o dispositivos que no tenemos abastecimiento, muchos de ellos debido a que no hay proveedores en el país. A veces hay que hacer compras internacionales, o incluso muchos que ya tenemos contratos con los proveedores y algunos de ellos demoran a la entrega. Estamos mejorando mucho, y el Colegio Médico, la Federación Médica conoce perfectamente que hemos avanzado en los mecanismos de abastecimiento de medicamentos. ¿Y se va a llegar en algún punto a tener el 100% de cobertura en el abastecimiento, el 100% en algún punto de la gestión del gobierno? En algunos hospitales tenemos el 100%, ¿no? Pero en términos de la producción de las consultas, nosotros estamos produciendo alrededor de 5 millones de consultas, atenciones, egresos hospitalarios y emergencias mensuales. Eso genera más de 12 millones de recetas mensuales. Por lo tanto, estamos generando el abastecimiento, pero también estamos aumentando la demanda. En el año pasado produjimos más de 2 millones de atenciones sobre el año anterior a la pandemia. Entonces hay una producción que se va cubriendo con la compra de medicamentos a través de nuevos mecanismos innovadores que hemos hecho. Tenemos más de 400 medicamentos que se compran por catálogo. Acabamos de firmar y subir 1,200 procesos de compra de medicamentos en este mes de febrero, y esperamos completar los procesos para cubrir los medicamentos hasta diciembre de este año. Al menos estamos ya contratando para 8 meses del año. Ministro, es un proceso complejo en la estructura pública, ¿no? Aquí no podemos comprar los medicamentos directamente en la farmacia. Hay medicamentos antineoplásicos, inmunomoduladores, medicamentos de alto costo,
de enfermedades catastróficas que tenemos abastecido más del 70%. Hay muchos medicamentos de estos que cuando llegamos al gobierno, más de la mitad no habían stock. Ahora tenemos todos los medicamentos, algunos en menores cantidades que otros, pero estamos cubriendo y resolviendo y garantizando la atención de los pacientes en el Ministerio de Salud, e incluso estamos dando atención a muchos pacientes afiliados al IES, a la Seguridad Social, que vienen a cubrirse o a recibir atención en el Ministerio de Salud. Ministro, hay algunos temas que me gustaría hablar, pero se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría tocar el punto de una estrategia nacional de prevención del cáncer que se está planteando por parte del Ministerio y que es importante para trabajar en este ámbito, una enfermedad que hace tanto mal, sobre todo en nuestro país, es una de las principales causas de muerte. Sí, justamente cerca del 70% de los casos de cáncer pueden o prevenirse, hay un 40% que podrían prevenirse a través de medidas como la vacunación en el caso del virus del papiloma humano, del cáncer de cérvix uterino, en el caso de la hepatitis, o a través de medidas que van a mejorar la calidad de el metabolismo, ¿no? Reducción de peso, alimentación adecuada, hábito de fumar, el alcohol, etcétera. Son elementos que van a generar o que van a terminar aumentando el número de casos de cáncer, y también la detección temprana, el tamizaje, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos con una campaña muy grande, hemos empezado con 40,000 mujeres entre los 30 y 65 años para la detección a través del virus del papiloma humano. Es decir, en lugar de hacer la detección como antiguamente a través de el examen de Papa Nicolau, utilizamos la detección de este virus, que es el que causa, el que genera, y en aquellas mujeres positivas les vamos a dar el tratamiento o hacer la intervención a través de Papa Nicolau y a través de colposcopía para poder resolver el problema, identificarlo y tratarlo en las fases iniciales de la enfermedad, no en las fases terminales como está ocurriendo actualmente, cuando ya requiere una quimioterapia, una cirugía mayor o una radioterapia. Lo mismo vamos a hacer, hemos iniciado un programa de prevención y tamizaje en el cáncer de mama, en el cáncer de colon y en el cáncer de próstata, que son las principales causas de muerte en el país producto de enfermedades oncológicas. ¿Esta estrategia se va a dar en los diferentes hospitales públicos? Esa estrategia se va a dar principalmente en los centros de salud. Queremos hacer una detección muy temprana y lógicamente cuando sea necesario se referirán a los hospitales públicos. El proyecto tiene una inversión del gobierno nacional de $20 millones para reducir los casos de cáncer en etapas avanzadas, para prevenir el cáncer con educación que nos prevenga de los factores de riesgo, pero principalmente para poder resolver este problema antes de que avance a fases avanzadas. Con eso me quedo, ministro. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted y que tengan una buena tarde. Igual para usted, ministro. José Ruales, ministro de Salud.